Hola, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Les mando un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos dan el honor de poder llegar hasta tu casa o hasta donde tú te encuentres a través de este medio, como lo hacemos cada domingo. Déjame decirte algo, los padres promedio difícilmente piensan en asociarse con la iglesia, imagínate, para la formación, para el crecimiento de sus hijos. Sin embargo, lo que yo veo, lo que observo es que al mismo tiempo se sienten desorientados estos padres de familia a la hora de proveer una dirección clara para sus hijos en asuntos morales, en asuntos éticos y en asuntos espirituales. Ahora, esto es muy importante que tú lo sepas si tú eres un padre, una madre de familia o piensas convertirte en eso en un cierto tiempo. Tenemos el desafío, tú y yo como padres, de poder equipar a la siguiente generación con lo necesario, ¿sabes para qué? Para que puedan enfrentar la vida con éxito. Ese es un gran desafío y déjame decirte que así se va a medir nuestro éxito como padres. Es decir, si pudieron nuestros hijos enfrentar la vida con éxito, si los equipamos adecuadamente, y eso va a ser ni más ni menos. Y creemos, hablando de este desafío, que no podemos darnos el lujo de enfrentarlo porque la verdad es tan grande el desafío y darnos el lujo de enfrentarlo solos, pues sería terrible. Nos necesitamos. Y tú dirías, Alfonso, ¿quiénes nos necesitamos? Bueno, la iglesia, por un lado, y la familia, por otro lado, se necesitan. Nos necesitamos. Y pues quiero decirte que debemos sincronizar nuestros esfuerzos como iglesia, porque lo hacemos, nos esforzamos día a día. Y sé que tú como familia te esfuerzas también día a día para lograr este desafío. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué es tan importante sincronizar nuestro esfuerzo? La respuesta sería lo siguiente, porque trabajar en lo mismo, al mismo tiempo, no es tan efectivo como trabajar en lo mismo, al mismo tiempo, pero con una misma estrategia. Tú como familia trabajas en lo mismo, equipar a tus hijos al mismo tiempo. Nosotros como iglesia trabajamos en lo mismo también. Tenemos ese desafío de equipar a tu familia al mismo tiempo, pero debemos usar una estrategia conjunta ambos, ¿sí? Así que mi meta el día de hoy es ponernos en la misma página, tú que eres padre de familia, madre de familia, respecto a la estrategia que vamos a usar para poder alcanzar esa meta. Y voy a responder durante este mensaje a dos preguntas. La primera de ellas sería la siguiente: ¿Qué hará específicamente la iglesia o qué debe hacer específicamente la iglesia para ayudarte en la crianza de tus hijos? Quizás es la pregunta que tú te haces. A ver, Alfonso, ¿y qué hace específicamente la iglesia para ayudarme en la crianza de mis hijos? Más importante aún, ¿qué hará específicamente la iglesia para ayudarme a dejar un legado de fe para mis hijos? Porque al final del día, estarás de acuerdo conmigo, mamá, papá, que el legado más importante que podemos dejar a nuestros hijos no es una carrera, no es una cantidad de dinero, sino es un legado de fe en su vida, indestructible, que esté ahí presente en cada etapa de vida de cada uno de ellos. Y la segunda pregunta que voy a responder es: ¿qué harás tú como familia a partir de mañana? Es decir, ¿cuál es esa cosa concreta que puedes comenzar a hacer desde ahora mismo en términos de dejar un legado de fe a tus hijos? Así que comenzaremos de la siguiente manera con la primera pregunta: ¿qué hará la iglesia? Ahí pregúntate, ¿qué hará la iglesia? Y comenzaré esta parte antes de ir directamente a eso diciéndote que la mayoría de los padres, la verdad, muchas veces somos reactivos cuando se trata del tema de dejar un legado de fe a nuestros hijos, de poder dejar herramientas a nuestros hijos. Es decir, reaccionamos cuando las cosas van mal con nuestros hijos. Es decir, se prende el foco rojo, se prende la alarma cuando notas que tu hijo ya la regó, ya resbaló, ¿sí? Desde la tendencia de mentir de manera crónica, dices, no es posible. A ver, hay una alarma ahí roja inmediatamente porque
reacciono, ya lo veo que está mintiendo y mintiendo y mintiendo. O de repente llega tu hija embarazada, adolescente o jovencita, sin casarse aún. Dices, ¿qué pasó? Entonces reaccionas ante eso. O quizá uno de tus hijos está en el abuso del alcohol, las drogas y ya hasta que llega drogado, tomado a la casa, entonces reaccionas ante eso. Y cualquiera de esas regadas, diría yo, nos pone a correr a los padres, nos pone el foco de alerta, ¿sí? Y entonces decidimos actuar a partir de ahí. No fuimos anticipados. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hay muchos padres que por otro lado sí son proactivos, se anticipan a la situación. Es decir, sin importar a cuál grupo perteneces, el de los padres reactivos que solamente reaccionan a partir de que ven la situación, o eres proactivo y planeas y estás anticipándote a ese tipo de situaciones. Como padre estoy seguro que tú quieres un plan para tus hijos. Quieres un plan. Y escúchame muy bien, porque tú tienes aproximadamente 3,000 horas efectivas en promedio cada año para dejar ese legado de fe a tus hijos, ¿sí? Y nosotros lo que queremos hacer es que en todo ese tiempo, tú eres el que tienes más tiempo con ellos que nosotros como iglesia. Nosotros lo que queremos decirte es que queremos entregarte una estructura de apoyo, ¿sí? Nosotros como comunidad de fe, una influencia positiva y además de eso, una información, un contenido relevante. Imagina ahí donde estás, por un momento, ¿cómo sería la vida de tu hijo? ¿Cómo sería tu vida si contaras con una estructura de apoyo? Imagínate cómo sería eso, una estructura de apoyo, y nosotros la tenemos, personas, hombres, mujeres, que están liderando diferentes actividades, diferentes roles a la hora de educar a tus hijos. ¿Cómo sería la vida de ellos con esa estructura? ¿Cómo sería tu vida? Nosotros te ponemos una estructura. ¿Cómo sería si esa estructura de apoyo le generara una influencia positiva? Es decir, que aquellas personas que lideran a tus hijos aquí en esta comunidad de fe pudieran ser una influencia positiva, no negativa para ellos, que tuvieran el oído de ellos. Y por otro lado, que el contenido que les damos, que la información que les damos sea relevante, no aburrida, adecuada a su edad, a su tiempo. ¿Cómo sería su vida? La segunda pregunta, eso es lo que la iglesia haría, estas tres cosas. La segunda pregunta es, ¿qué harás tú a partir de hoy? Y para mostrarte qué harás tú, quiero referirme a un pasaje bíblico y te voy a dar un poco de contexto para llegar a esos pasajes bíblicos que te voy a comentar el día de hoy. Pero hubo un momento en la historia judía antigua, en el Antiguo Testamento, en el que probablemente como nunca esa nación, el pueblo de Israel, vivió algo único, algo extraordinario. ¿Sí? La gente había sufrido cientos de años de esclavitud, de persecución, 400 años. Su identidad nacional había sido amenazada, estaba realmente aplastada. Su voluntad había sido aplastada también, su fe había sido asaltada, removida totalmente. Y entonces aparece un líder, este líder se llamó Moisés. Este líder, su misión fue salvar a la nación entera pues de un genocidio, de una muerte que iba a suceder con toda esta nación. Les ayudó a reconstruir su fe una vez más y a redescubrir su identidad nacional además, ¿sí? Y ese camino a la recuperación de todas estas cosas que te acabo de mencionar, pues no fue de un día para otro, tomó varias décadas, ¿sí? Muchos años. Dios les había prometido un futuro brillante en otras tierras donde fluía leche y miel, decía este texto, ¿sí? Y después de años de espera para que sucediera esa promesa, ese futuro brillante, el día de entrar a su nuevo hogar, ese hogar que les había prometido Dios, se había acercado ese día ya como nación. Entonces la ansiedad crecía de ese día, la emoción estaba a flor de piel, era desbordante de todo ese pueblo, porque piénsalo conmigo, luego de 400 años esclavizados y 40 años huyendo en el desierto sin saber a dónde ir, esperando ese momento, luego de ver morir a decenas de personas, de familiares, de amigos, de amigas, a miles de personas, finalmente el día había llegado.
Era inminente ya ese día. La tierra prometida, ese lugar que Dios les había prometido, estaba frente a ellos ya a unos momentos. Y ese futuro que tenían borraría todo dolor, todos los recuerdos tristes de la esclavitud, de esos 40 años errantes en el desierto, todas las frustraciones, toda la angustia, toda la desesperanza sería borrada. Así que ellos están esperando la señal de su líder nacional, de su héroe nacional, Moisés. Repentinamente corre el rumor de que su líder, Moisés, no entrará a la tierra prometida con ellos, ¿sí? Esa es otra historia. Se decía que Moisés moriría justo antes de entrar a Canaán. ¿Te imaginas después de todo lo que vivieron juntos, Moisés liderándolos, quedarse justo en la puerta de la entrada para este líder? Pero bueno, los rumores siguieron cobrando fuerza durante ese tiempo hasta que finalmente se confirmaron. Era verdad, eran ciertos. El héroe nacional, el líder nacional Moisés, no entraría a la tierra prometida, por lo que Moisés entonces reúne al pueblo. Ustedes iban a entrar, yo no, y les da unas palabras, un discurso final. Ahora, antes de leerte una porción de ese discurso final de Moisés al pueblo, te pediré que pienses por un momento, que te pongas en los zapatos de Moisés, por un instante. Habiendo ya superado la frustración, ¿qué te gustaría decirle a tu gente, a tu pueblo? ¿Qué incluirías en ese discurso final? ¿Alguna recomendación específica? Lo que sea que estés pensando de algo, estoy seguro, estás buscando en tu mente lo más importante, lo más relevante para poderles decir. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, muy sencillamente la respuesta es porque cuando sabes que no vas a estar más con alguien a quien tú amas, a quien tú aprecias, tú quieres que recuerde muy bien tus últimas palabras. ¿Cierto o no cierto? Estoy seguro que estás conmigo, que es cierto. Ahora, Moisés entonces hizo exactamente lo mismo que tú y yo haríamos. Encontró que no había una cosa más importante de la cual tendría que asegurarse, que como familias su meta debería ser heredar a sus hijos un legado de fe. Pero ¿cómo le haría? O sea, ¿cómo lograr tener éxito en eso? ¿Cómo lograr tener éxito en dejar ese legado de fe en el día a día? Pensando en que tenemos un día a día terrible, muchas veces nos gana todo esto. ¿Qué es lo que debo hacer, Moisés? A ver, dímelo ya, por favor. Y esto fue lo que Moisés le dijo al pueblo, a la nación. Y es lo que exactamente nos dice Dios el día de hoy a ti y a mí también como padres de familia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Ahora, entendiendo más bien el momento en que ellos vivían durante ese tiempo, Moisés sabía, la tenía muy clara, que la experiencia de las generaciones futuras no sería la misma experiencia que la de sus padres, sería diferente. ¿Y te suena familiar? Porque las experiencias que nosotros tenemos como padres no van a ser y no están siendo las mismas experiencias y desafíos que tienen nuestros hijos el día de hoy. El desafío a los adultos, a las familias, a ser mucho más intencionales en la creación de una rutina. Ese era el desafío que Moisés le estaba diciendo. Una rutina que les ayudara a desarrollar en la siguiente generación una fe cotidiana, que estuviera todos los días, un estilo de vida. Ahora, el temor de Moisés no era que el pueblo judío se convirtiera en ateo, dirán, es que en el futuro quizá van a ser ateos, sino que progresivamente perdieran el enfoque entre tantas cosas y tantas experiencias nuevas. Otra vez te pregunto, ¿te suena familiar? Es decir, el temor en nosotros como padres no es que nuestros hijos pierdan su fe, sino que en tanta experiencia, en tanto descubrimiento, en tantas cosas que vemos el día de hoy, nuestros hijos se extravíen de sus principios, lo que deben tener claro en su vida. ¿No es cierto que entre tanta distracción,
entre tantas opciones, entre tantas opiniones, entre tanta información, parece más desafiante el día de hoy, más que nunca, inculcar principios espirituales en la vida de nuestros hijos? Y la respuesta es sí. Entonces Moisés reconoció que si la fe es solo una categoría más en la vida, pues sería complicado para las siguientes generaciones. Eventualmente quedarían marginadas solamente a una experiencia semanal de domingo, o a una experiencia quincenal, o a una experiencia mensual, o a una experiencia anual, como sucede realmente el día de hoy muchas veces, ¿sí? Si tuviéramos a Moisés aquí el día de hoy entre nosotros, nos compartiría la misma preocupación. Prácticamente es esta: si tú y yo no somos intencionales, la voluntad de Dios se olvidará. Es decir, nuestros hijos olvidarán la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, es perfecta, es agradable. Las verdades eternas que están en su palabra se van a diluir entre tanta información. Esa verdad, como que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, se diluirá entre otras, pues no verdades, pero otros principios que están por ahí, mucha información que hay el día de hoy. La fe de una generación entera morirá. Y yo no quiero que la fe de la generación que me toca a mí entrenar muera. No sé si tú quieres eso mismo. Yo no quiero que eso suceda. Entonces, ¿qué hacer entonces? Moisés lo que sugirió hace más de 3000 años, se me hace súper relevante, ve lo que dice el texto, sugirió lo siguiente: y hablarás de ellas, de todos esos principios, de toda esa escritura que está ahí, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, dice. Ahora, no sé si lo notas igual que yo, pero en estas palabras se describe una rutina de manera perfecta. Las rutinas no son malas. No son malas, las rutinas nos fortalecen, echamos raíces con rutinas en nuestra vida. Entonces lo que vemos aquí es una rutina diaria que nos es común a todos, a ti y a mí como padres de familia. Todos o todas las familias por lo general disponen o tienen los siguientes tiempos diariamente. No me dejarás mentir, esos tiempos están ahí. Un tiempo para sentarse, pues durante la comida te sientas y estás platicando con mamá, con la esposa, con los hijos, con las hijas ahí en ese lugar. Un tiempo para andar en el camino, es decir, llevamos a los hijos a la escuela o al trabajo, a un hijo, a una hija, o a la esposa o al esposo. Es decir, cuando vamos en el auto o en el taxi o en el camión, como lo gustes ver. Un tiempo para acostarse a dormir, todos tenemos esa rutina, disponemos de ese tiempo. Entonces, antes de dormir es un buen momento también. Y un tiempo para levantarse. Todos ustedes se levantan, no importa si es temprano, a las 6, a las 5, a las 7, a las 8, a las 9, algunos a las 10, a las 11, no sé. Pero todos tenemos un inicio de día también con esas personas que nosotros amamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no aprovechar el ritmo natural que tiene nuestras vidas para construir un legado de fe para nuestros hijos? ¿Por qué no sacar provecho a esos 4 momentos para conectarnos de una manera significativa con nuestros hijos? ¿No te parece que es un espacio natural en el cual podemos sincronizar iglesia y familia nuestro esfuerzo? ¿Podemos coincidir ahí? Es decir, de nuestra parte como iglesia, decirte, hey, tienes una estructura de apoyo, tienes toda una estructura de líderes, de personas que están para servirte, para ayudarte. Hey, tienes influencia positiva en cada uno de ellos y también además tenemos un contenido relevante para ti. Aquí está. Y la tuya como familia es tomar todo eso, tomar la estructura, tomar la influencia positiva de hombres y mujeres líderes que estamos haciendo equipo con ellos y toda la información que te damos cada domingo, cada semana. ¿Sabes para qué? Tomarlo y construir una rutina. Y el resultado de esta sincronización será un legado de fe para tus hijos. Comienza a crear un ritmo que les funcione a cada uno de ustedes. Cuando tú te levantes y comiences a hablarle un principio de la escritura a tus hijos, cuando tú los lleves a la escuela, cuando tú regreses, te sientes a la hora de comer y estén todos ahí, aproveche ese momento. Antes de acostarte, es decir, los ritmos que mejor les funcione, agárrenlos, sean intencionales,
perfecciona un tiempo a la vez. Quizá no vas a hacer los 4 tiempos, pero un tiempo a la vez, y te aseguro que no te vas a arrepentir. Qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo en el inicio de nuestra serie Guardianes de la Inocencia. No puedes perderte esta serie. Nos vemos. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.